Muy buenas tardes. Estamos hoy en una sesión especial del curso Teoría Literaria de la Facultad de Educación. Esta es la especialidad de lenguaje, comunicación y literatura. Estoy aquí con mis estudiantes del tercer ciclo y el día de hoy tenemos el encuentro más esperado del semestre porque está con nosotros y con nosotras la escritora, la autora del texto que mis estudiantes han trabajado durante 10 semanas, que es la obra El Vigilante Enmascarado, un cómic musical escrito por Marixa Núñez, que ya se encuentra con nosotros en sala de Zoom. Buenas tardes, Marixa, en Lima, pero buenas noches en Helsinki, Marixa. Gracias por tu tiempo, por tu disponibilidad, como siempre. Es hermoso tenerte en cada encuentro. Hoy aquí desde la aula de clase de San Marcos, muy cerca de la escuela donde trabajó tu padre y tu madre, porque física está cerca y letras también está cerca, así que de alguna manera ellos también nos acompañan hoy. Seguro que sí, para mí San Marcos es una universidad eh, por la cual siento un cariño especial por las razones que tú has dado, ¿no? Mi padre fue uno de los fundadores del Departamento de Química y mi madre enseñó muy joven en historia de- del arte y luego literatura, ¿no? La poeta Carmen Luz Bejarano, así es que encantada de estar con ustedes. La alegría es mía. Eliana, una vez más, muchísimas gracias por tu interés, por tu cariño, por el respeto que siempre expresas hacia mi persona y hacia mi trabajo como creadora. Y muchas gracias a todos ustedes por estar conmigo y por haber dedicado vuestro tiempo. 10 semanas es un tiempo interesante, largo, para estudiar una obra mía, El Vigilante Enmascarado, que es una obra que se estrenó en el año 2014 en Lima. La dirigió David Carrillo y fue trabajada con su taller de actuación, con los alumnos que eran del taller de actuación, y estrenada en el Teatro Largo, ¿no? Que después ya dejó de existir, pero que en ese momento tenía un espacio muy, muy interesante, lo tuvo desde que se creó. Esta es una obra que para mí fue un gran reto porque me interesó escribirla estando yo en Lima y hablé porque es un cómic musical con el compositor Sadiel Cuentas, que tan entusiasta y tan apasionado como yo dijo sí. Buscamos al director, a David Carrillo, dijo sí, pusimos fecha de estreno, pero yo no había escrito la obra. Solo era una idea, ¿no? Entonces, en muy pocas semanas, sí es un tema que yo había estudiado, por el cual me había interesado con regularidad, ¿no? Las noticias, los acontecimientos de nuestro país. Pero fue un reto por eso, porque yo tenía ya ensayos no fijados y la obra la escribí en un tiempo muy corto, de manera muy intensa, pero son esas obras que uno tiene en algún espacio del subconsciente, estructuradas, armadas, ya listas para ser tomadas en ¿no? Eh, por el creador para empezar a gestarse, ¿no? Hubo un trabajo claramente de muchos años. Ahora ustedes me dicen cuál es la dinámica. Yo tengo algunas cosas que puedo compartir con ustedes sobre esta obra. No sé si empezamos por ello. Yo estoy a... Tú llevas la batuta, tú eres la directora de esta orquesta, Eliana, así es que me dicen ustedes qué hago. Gracias, Marixa. Es un placer para nosotros tenerte aquí esta tarde para nosotros, acá noche para ti. Voy a invitar a la señorita delegada en representación de los 53 estudiantes que han trabajado tu obra este semestre a Qué que se maravilla. acerque a la cámara y nos dé el saludo correspondiente. Esperanza, te estamos esperando. ¡Bravo, Esperanza! No, yo. Ahora, a ti, Eliana, te escucho. A Esperanza. ¿Me A ver. escucha ahora sí? Ahora sí, gracias. Listo. Bueno, muy buenas noches, autora Maritza Núñez. Estamos muy felices todo el curso de teoría literaria de poder conocerle. La verdad es que prácticamente todo el ciclo hemos estado muy
emocionados y muy atentos porque hemos tenido esta lectura dramatizada del vigilante enmascarado, que en cierta manera a nosotros nos ha marcado porque cada uno de nosotros nos hemos adentrado en el personaje y lo hemos hecho parte de nosotros, inclusive muchas veces y hasta ahora, cada vez que nos comunicamos siempre recordamos, ¿no?, cada parte de los diálogos y sentimos que ya es parte incluso de nuestra personalidad. Esto nos ha unido bastante, no solamente como compañeros, ¿no?, sino también como carrera, ¿no?, como colegas a futuro. Y algo que queríamos también expresar es que El Vigilante Enmascarado, este cómic musical, nos ha ayudado a poder entender más a fondo, no solamente la realidad en la que estuvo ese contexto en los años 90, sino de hoy en día, ¿no?, lo que vemos hoy en día en nuestra sociedad y del papel y rol que cada uno de nosotros tenemos, ¿no?, de poder buscar la manera de no dejar que se cometan esas injusticias, sino poder buscar la forma, ¿no?, de demostrar nuestra valentía, ¿no?, de saber de que aún a pesar, no sé, de ser como el vigilante enmascarado, ¿no?, un panadero, poder llegar a ser un héroe. Y eso es lo que cada uno de nosotros debemos lograr, un cambio. Y no solamente lo decimos en el ámbito social, sino en cada ámbito de nuestra vida, ya sea en lo profesional, ya sea en lo personal, en todo nosotros debemos siempre esforzarnos, ¿no?, por ser un cambio y sobre todo poder ayudar a nuestro prójimo. Hay demasiados temas que se han abordado en El Vigilante Enmascarado, ¿no? Inclusive el amor, no solamente de pareja, sino también familiar, ¿no? Como la lealtad de un hermano, como el amor de una madre y todo lo que eso englobaba. La verdad es que eso nos ha ayudado a poder darnos cuenta y ver nuestra realidad que estamos viviendo. Así que estamos muy agradecidas con usted y este es un momento muy especial para cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. Esperanza, ¿verdad? Sí, tu nombre, Esperanza. Bravo, Esperanza. Bueno, acá hay una algarabía, ya te Wow. imaginas, no pueden gritar porque si no yo les bajo la nota. Están Esperanza, qué bajo bonito. amenaza, pobrecitos, pero sí, acá estamos muy contentos de tenerte. Entonces voy a invitar a la señorita subdelegada de nuestro Sí, curso. Tenemos una delegada y una subdelegada también para que haga el saludo correspondiente y seguimos hablando de nuestra obra. Porque como ves, han perfecto. trabajado mucho, se han esforzado un montón, han trabajado a nivel de vestuario, a nivel de escenografía, ¿no? Han hecho un trabajo maravilloso que yo no me lo esperaba realmente. Estoy muy contenta con este grupo de estudiantes porque han demostrado que son capaces, ¿no?, de hacer todo y lo dan todo. Han ensayado muchísimas horas fuera del horario de clases, entonces creo que hay que recompensar ese esfuerzo. Pues Adelante a la señorita subdelegada. Activa el micrófono, antes por de que favor. siga la subdelegada, por favor, Esperanza, qué bellas las palabras, tus palabras, realmente me han llegado, me han emocionado porque es una lectura de lo que es la vida, de lo que es nuestro papel, de lo que significa la responsabilidad de ser ciudadanos y miembros de un mundo que necesita tantos cambios. No interrumpo más. Por favor, ahora te escucho. Buenas tardes, ¿me logra escuchar? Activaste el otro Sí, micrófono. ¿te escucha? A ver, no sé. Ya. En la obra nos tocó trabajar en dos equipos, el equipo de la señorita delegada y mi persona, la señorita subdelegada. En este caso fue interesante cómo ambos grupos tomaron diferentes perspectivas al respecto del vigilante enmascarado. Tal vez algunos lo hicieron más cómico, nosotros lo tomamos más personal, más sentimental. Fue todo un alboroto, la verdad. Hacer novatos en todo esto, la docente nos decía, ustedes tienen que hacer esto y nosotros, pero miren cómo lo hacemos, somos un grupo grande, somos diferentes personas, diferentes vidas que tenemos que estar ahí juntos en un solo punto y al final de todo, al final de cada ensayo, después de casi más de un mes, más de 2 meses, estar ahí y ver nuestro resultado final de lo que fue el Vigilante Enmascarado fue muy gratificante para todos nosotros y más que nada la historia y cómo se le podía dar diferentes perspectivas de ello, cómo cada personaje llegaba a su punto, a su auge y cómo terminaba. Y más aún cómo terminó Vladín Montés, de que al fin y al cabo, para nosotros nuestra interpretación como grupo 2 fue, va a volver porque, sin embargo, la plata puede más, la plata y el poder político pueden más. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Muy interesante la reflexión que haces y seguro vamos a volver a ello.
Y sí, lamentablemente en la historia vemos repetirse, ¿no? Vemos cómo aparecen y reaparecen dictaduras, sistemas represivos, ¿no? Lamentablemente es así, pero igual queda el regocijo de que siempre podemos hacer algo y debemos hacer algo, y no hemos vivido solo bajo dictaduras, ¿no? Siempre llegan a caer tarde o temprano. Es más fuerte eh, eso, el poder de la justicia, de la libertad, de un sentido ético, humanista, ¿no? Ante la vida y ante un país. Gracias, Marixa. Gracias a la señorita delegada, a la señorita subdelegada, que de alguna manera representan el sentir de los 53 compañeros que están aquí reunidos en el salón de clase. Ahora sí, Marixa, te dejo a ti el micrófono para que puedas comentarnos cómo nace esta obra, cuál fue el sentido que tú le diste en el momento de la escritura dramática y qué te ha parecido también los videos que te hemos enviado de las lecturas dramatizadas que han hecho los chicos en este curso. Bueno, en primer lugar, gracias por esas lecturas dramatizadas. Me ha encantado poder ver el trabajo que han hecho ustedes. Me parece un trabajo muy serio, muy riguroso. No es fácil hacer estas lecturas. Una obra tiene muchos niveles, muchas dimensiones, y esta es una obra con muchos temas. No obstante, el tema principal, o digamos, vuelvo a decir, un tema que es una constante en mi obra es la libertad. En este caso tenemos el tema del poder, la corrupción, ¿no? La represión, y también temas como mencionó Esperanza, el amor, el sentido y la función de los ciudadanos, en fin, ¿no? Esta es una obra que surge en un periodo en el que yo vivo una intensa experiencia en mi país. Yo salí de 17 años, terminé el colegio y me fui a estudiar dirección de coros y permanecí en Moscú 10 años. Saqué primero mis estudios básicos y luego mi maestría, mi título de Master of Arts. Y y luego me vine a vivir a Finlandia, donde ya estoy, creo que 34 años, y digamos, me he ido haciendo de distintas geografías afectivas, he ido echando raíces. En este momento, eh, yo, digamos, me siento peruana, me siento malagueña, puntualmente Andalucía y Málaga, se han convertido en mi tierra, y desde luego Finlandia, ¿no? Y al mismo tiempo Moscú se convierte en una ciudad donde yo vivo mis años de estudiante, desde los 17 años hasta los 27 años. Entonces todo lo que es la cultura eslava, todo lo que es el mundo del arte de, de Rusia impregna mi obra de una manera u otra. Además, yo había conocido mucho a los escritores rusos, ¿no? A través de mi madre. Gogol, Dostoyevsky, Tolstoy son autores que yo amo, a los que vuelvo cada cierto tiempo. Chekhov, el maravilloso Chekhov, ¿no? Y vivo mucho, he viajado mucho desde que salí de Perú. Siempre fue un sueño viajar, y he podido cumplirlo. No había vivido mi vida de adulta en Perú, siempre estuve de paso, pero en el año 2011, eh, desde el 2011 hasta el 2015, digamos, yo paso más tiempo en Perú, en Lima, concretamente en mi ciudad, que en Finlandia, ¿no? Es un periodo, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, genial. Sí, te estamos escuchando Perfecto. perfectamente, Mari, Es sino que un estamos periodo. tratando de ver si podemos proyectar el audio más fuerte para que todos puedan escuchar mejor, pero estamos escuchando muy bien. Y ustedes están grabando, ¿no? Porque yo no estoy Así grabando es, estamos hasta grabando, ya estamos tener grabando. la Sí, participación. claro que sí. Genial. Entonces, en ese periodo yo me voy a Perú porque tengo algunos estrenos, y además porque desde el año 2010 empiezo a escribir muchos libretos de ópera, textos para óperas.
con temas de lo más variados, a los cuales voy a volver después, más tarde en este encuentro, y me voy para crear obras, estando en Lima con óperas, ¿no? Yo escribo los textos, diversos compositores de distintas edades, generaciones, estilos, escriben la música y estrenamos. Es un trabajo así, con una inmediatez para los estrenos muy intensa. Entonces, en este periodo, eh, yo también soy consciente de que he abordado temas en mi obra que tienen que ver con México, Sueños de una tarde dominical, Hemingway, un escritor norteamericano que hace parte de su vida, vive parte de su vida en España, bueno, en Europa. eh, He tratado el tema hasta entonces de los desaparecidos en Argentina, la dictadura argentina, temas, personajes rusos como Nijinsky, ¿no? Me doy cuenta de que temas peruanos en mi obra no hay muchos. Y se despierta en mí una relación, imagínense, yo había salido a los 17 años de reencuentro con mi tierra maravillosa, ¿no? Y trabajo con gente joven que tiene interés en hacer cosas conmigo, se produce así un momento muy especial. Y ahí decido yo escribir, abordar este tema sobre este periodo nefasto en la historia de nuestro país, ¿no? Nefasto, eh, donde tanta gente pierde la vida, donde el país sufre un deterioro terrible, donde hay desaparecidos, donde la tortura, como se dice en El Vigilante Enmascarado, como los ciudadanos denuncian, ¿no? Es pan de cada día, en fin. Y inmediatamente me planteo cuál va a ser la forma en la que quiero escribir la obra. Y tratándose de villanos tan puramente villanos como son Montés o Albertina Midori en la obra, eh, inmediatamente pienso en el género del cómic, ¿no? En este eh, típico, eh, típico, típica división entre los muy buenos y los terriblemente malos, ¿no? Luego decido, para concentrar más la acción, decido concentrarla en una ciudad, en Lima, ¿no? Que también tiene que ver con el cómic. Vemos la ciudad donde están Batman y Joker, ¿no? Es una ciudad que de repente se ve amenazada por los villanos y siempre tenemos la pareja del bueno y el villano. Y me parece además que el superhéroe es una solución magnífica en una sociedad donde ya casi a veces se pregunta uno si es un mal endémico de la corrupción. eh, ¿Cómo se puede luchar contra esa corrupción? Y inmediatamente imagino un héroe donde su gran don, donde el don más extraordinario, más maravilloso es la honestidad del personaje, ¿no? Porque, ¿qué es lo que podemos contraponer a la corrupción, este, a esta manera de gobernar sin ningún escrúpulo una sociedad? Es la honradez de los ciudadanos, ¿no? La capacidad de plantar cara y de decir, no podemos seguir en este estado, ¿no? Y por eso pienso además en que no son grandes, extraordinarios talentos de superhéroes, simple y llanamente mantener la fortaleza interior para, desde nuestra propia construcción de ideales, de una ética de vida, ¿no? Defender nuestras ideas y defender una sociedad justa, digna, ¿no? Y donde todos los ciudadanos tengan derechos, ¿no? Iguales derechos y una vida digna. Y por eso también decido que sea un panadero. ¿Por qué? Por esta relación que yo siempre he encontrado hermosa, en la relación con el pan, que es el alimento, ¿no? El alimento que también por
más allá de la religiosidad o no religiosidad, hay ciertas imágenes que uno conserva, ¿no? Por ejemplo, el pan que se corta con las manos, ni siquiera con un cuchillo, este alimento tan esencial ¿no? Lo que simboliza el alimento y la persona que se preocupa en su quehacer diario de llevar ese alimento a una ciudad. Si lleva el alimento como el pan, puede llevar también eh, el alimento relacionado a una forma, ¿no? A un alimento ya eh, ético, digamos, ¿no? Alimentar con buenas ideas y con decisiones a los ciudadanos. Bueno, esos son algunos de los temas. También, bueno, y en una sociedad, mencionó Esperanza, el amor, ¿no? También es un tema, y en una sociedad como la que vemos en El Vigilante Enmascarado, ¿no? Durante la obra, no hay espacio para nada bello, no hay espacio para el amor, por eso es que se trunca la historia de Rebeca con Emilio, ¿no? Por eso es que se mata a un estudiante, por eso es que se mata a Calichín, por ¿no? Enfrentarse al mundo de Montés, por eso es que las familias no pueden ser familias que viven en armonía, tranquilas, son familias amenazadas, el amor está amenazado, los estudiantes, los niños, los jóvenes están amenazados permanentemente. Y bueno, más villano que Montés, que al final hace este gran monólogo que es una apología del mal, donde yo juego con el texto de Titus Andrónicos de Shakespeare, que para mí representa, ¿no?, uno de los personajes más siniestros que existen en la literatura, ¿no? Es este personaje que nos dice en voz alta ¿no?, que se arrepiente de no haber cometido más mal y de no haber hecho más daño, y que intenta engañarnos con una supuesta historia, jugando a robarse contextos psicológicos de grandes traumas, como Batman. Batman se convierte en superhéroe porque ve cómo asesinan a sus padres, ¿no? Por ejemplo. Y Montés al final de la obra intenta engañarnos contándonos una supuesta ¿no? Herencia de traumas que le producen la niñez, pero en realidad, dicho de la manera más brutal, es el asesino de su propia madre, ¿no? Hay otro tema que también es importante, el tema de la identidad. La identidad a nivel personal, porque nuestro héroe, nuestro vigilante enmascarado, ni quiso ser héroe al comienzo de la obra, ni se propone ser superhéroe, ni tiene superdones, pero en el proceso de esta historia, y además bajo esa actuación como ciudadano de Calichín, que es el más joven en la obra, pero que tiene tanta urgencia por cambiar las cosas, que tiene además todo el tiempo, es testigo de los juegos de la prensa, porque es canillita. Un diario nos puede contar la verdad, pero un diario puede ser también el resultado de una manipulación política terrible, donde lo que nos dan es una farsa diariamente. Es el personaje además que escribe, que lee mucho, ustedes que son educadores, ¿no? ¿Qué es lo que simboliza Calichín? Es eso, es el ciudadano que tiene la posibilidad de reflexionar de manera profunda sobre su propia situación, sobre la situación de su país y de su gente, porque ha tenido la oportunidad de ver otros mundos a través de los libros, indaga en su propia escritura, ¿no? Y va creando él su propia identidad y luego la identidad colectiva, una ciudad con ciudadanos que van a ir madurando y madurando durante la obra hasta el momento en que van a terminar, poner fin a esta dictadura, ¿no? Cuando Montés es encarcelado. Otro tema u otro mundo que se retrata y que es muy importante en esta obra es el mundo del reality show, de los medios de comunicación, ¿no? Estos medios de comunicación también
interesante para ustedes que son educadores, ¿no? Que van a trabajar en el campo de la educación, cómo, ¿no? Vemos en estos espacios televisivos de Laura Pozo un mundo que es la decadencia absoluta. ¿Cómo puede degenerar un medio de comunicación, ¿no? La televisión llamada a educar, la televisión llamada a ser un espacio que nos ofrece posibilidades para crecer, mejorar como seres humanos, se convierte en un espacio absolutamente podrido, ¿no? Es el espacio tóxico, es la enfermedad que va a contagiarse a través de estos programas, ¿no? Va a enajenar a la población que caiga en las redes de este mundo vulgar, grosero, ¿no? Donde la belleza no existe. Y luego, bueno, el tema de la corrupción. Vemos aquí estas grandes bolsas con muchísimos fajos de billetes, capaz de comprarse todo en el país, ¿no? Capaz de comprarse todo, capaz de decidir quién va a ganar las elecciones. Vemos todo ese juego asqueroso en el que se hunde todo ¿no? Todos estos villanos implicados en la dirección de un país, ¿no? Que van a través del dinero, no solo llegar a convenios de la bajeza, de la vileza que vemos, sino además se traicionan entre ellos, ¿no? Ni siquiera entre ellos son capaces de mantener un mínimo de transparencia en las relaciones. También entre ellos se comen, se traicionan, ¿no? Sabemos que la alcaldesa cuando gane va a acabar con Montes, toda esta miseria política. Y también el tema de la identidad que tiene que ver con ocultar mi yo, ¿no? Ni siquiera Calichín descubre que el vigilante enmascarado es su hermano recién cuando ya está agonizando, cuando ya va a morir, ¿no? Y por eso para él, en el momento más trágico, en este instante de transición de la vida a la muerte, ¿no? Porque ha sido asesinado por los esbirros de Montes, él igual va a sentir seguramente esa tranquilidad y ese orgullo al saber que su hermano es el que está defendiendo la ciudad, ¿no? Hay momentos que son interesantes, así se hizo en el montaje, porque, por ejemplo, este personaje nuestro ni es más fuerte que los demás, ni tiene minerales que lo hagan más fuerte, ni ha sido, ¿no? Atacado, ni le ha picado una araña que lo convierte en un Spider-Man, en el chico araña, en el joven araña. Simple y llanamente tiene mucha agilidad física que le permite evadir los golpes cuando lo van a atacar los esbirros, ¿no? Entonces juego con una serie de guiños como ese, ¿no? Que es el momento en que tienen la coreografía cuando los esbirros van a atacarlos y él se defiende. Pero además en el mundo del cómic existe muchas veces, en el caso de Batman está Robin, ¿no? Este brazo derecho, esta persona que nos ayuda. De alguna manera en el plano, en, de alguna manera Calichín es un Robin porque también no solo es un Robin, sino que él va a empujar al hermano a esta decisión de convertirse en el superhéroe, en el protector de la ciudad, ¿no? No persigue ser un superhéroe, él persigue proteger su ciudad y sacarla de esta oscuridad. Y tenemos al capitán Julio, que sí es una mano derecha para el vigilante. Ellos van a unir fuerzas y convicciones para luchar contra con Montés, ¿no? Y su séquito. El capitán Julio ha vivido directamente, ¿no? La pérdida de su novia, Estefanía, que ha sido asesinada por los esbirros de Montés, y él ha sido torturado, maltratado, ¿no? Cosa que en este periodo nefasto en Perú era también muy de cada día. Eh, entonces también está esta identidad oculta y esta identidad que va gestándose en distintos personajes. Bueno, esta es una sociedad, ya he dicho, total maltratada por la corrupción y por eso la honestidad se convierte en el gran valor, ¿no?
Y ya hemos hablado de Montés, de Calichín, y luego, muy importante también, la otra cara del periodismo, porque no vemos solo una televisión con un programa como el de Lara Pozo. Está la otra forma de hacer periodismo, la otra forma que es denunciar y contar de otra manera lo que ocurre en nuestro país. Y ahí tenemos a Rebeca, ¿no? Que es la periodista que además ha perdido a, ¿no? Que está viviendo de cerca toda esta situación y que finalmente va a ser la que se atreve, ¿no? Junto con el vigilante y el capitán Julio, se atreven a pasar un video que va a abrir la realidad, ¿no? Que va a hacer que los ciudadanos puedan ver de manera más concreta, más evidente lo que está pasando en su país. Em, En los niños siempre aparecen, o la juventud, como ese mundo que representa la esperanza, ¿no? Si hay niños, si hay jóvenes, hay esperanza de que el mundo pueda ser mejor. Y hemos hablado, bueno, de esto, y también, de alguna manera, el arte, en este caso ustedes han analizado una obra de teatro. Y también está la gran pregunta, ¿no? Si, ¿cómo podemos llegar a- cómo podemos ayudar a que la gente, en calidad de, ¿no? De observadora o de espectadora o de lectora, pueda reconocer situaciones de su propia realidad? Y aquí tenemos a un rapero, ¿no? Que sería nuestro artista en esta obra. Calichín también, porque escribe cosas, lee, y nuestro personaje que es rapero y que en ese rap que aparece en la obra, y así fue musicalizado como rap, ¿no? Nos denuncia y nos retrata una ciudad que realmente produce escalofrío, ¿no? Ver en lo que, en lo que ha transformado Montés con su gente la ciudad, ¿no? Eh, bueno, ya he conversado con ustedes. Es una obra que escribí con urgencia en Perú, con urgencia. Necesitaba expresar lo que yo sentía en relación a este periodo, y además tenía el deseo de que, por ser cómica, aunque sabemos que el género del cómic es un género que resulta atractivo para niños, jóvenes y gente mayor, para todas las generaciones, ¿no? Pero por la manera en que narro la historia, por los personajes que son jóvenes, muchos de ellos, la mayoría, yo tenía mucha esperanza, mucho deseo de que fuera público joven también a verla, ¿no? Y así fue, mayoritariamente fue público joven el que asistió a ver estas representaciones. Y también la escribí con la necesidad muy grande, como peruana, de la inmediatez de la realización de esta obra en el escenario, ¿no? Fue una experiencia muy linda porque, además, como yo soy director de coros, colaboré en la preparación musical de los actores que iban a cantar. Fue un proceso muy bello desde ese punto de vista, y siempre voy a guardar un agradecimiento inmenso para el compositor que decidió musicalizar esta obra cuando yo se lo propuse, Sadiel Cuentas, y también mi agradecimiento al director David Carrillo, que fue capaz de decirle: sí, me encanta, lo hacemos, a una obra que no existía, que solo tenía un título. Ahora, ¿cómo son las cosas de la vida, no? Cuando le hablé del cómic, noté que le resultaba muy atractiva la idea. Entre otras cosas, después entendí que era porque el mundo del cómic no le era ajeno. Es muy buen dibujante, y él hizo el diseño del afiche en el lenguaje, con el lenguaje del cómic, ¿no? Fue una apuesta entrañable, muy bien hecha, me encantó. Y además, con ese uso que lo he visto ya en otros teatros a veces, ¿no? Cuando son teatros, compañías pequeñas, por razones económicas, ¿no?
porque los presupuestos no son los mismos que en grandes teatros, en grandes instituciones que cuentan, por ejemplo, en Europa un teatro nacional tiene otra realidad, ¿no? Ese saber aprovechar el escenario de otra obra, como fue en este caso, usamos el escenario de la obra que iba paralelamente en el teatro y fue maravilloso. Los artistas hicieron un trabajo bellísimo y sobre todo guardo mucho cariño por ese elenco, por la entrega absoluta. Imagínense una obra que recién recibían fresquita, literalmente salida del horno, y que se montó en tan poco tiempo, ¿no? Así es que quiero muchísimo esta obra. Y bueno, ahora son ustedes, yo he compartido estas ideas sueltas, bastante desordenadas, quizás narradas, compartidas de manera muy caótica, pero espero que puedan rescatar algo de ello y si tienen preguntas, yo estoy además muy Así ilusionada por es. conocer Así los es, detalles. Merix, así es, así es. Acá te hemos seguido muy atentamente, así que voy a invitar a los chicos, chicas que deseen hacer sus consultas y preguntas a que se acerquen aquí al celular que he habilitado para que tú los puedas escuchar. No sé quién Genial. desea participar, por favor, acérquense. Señorita delegada, subdelegada, ayúdenme, por favor, a trasladar a sus compañeros con cuidado con los cables, porque acá he tenido que movilizar casi toda mi casa para poder hacer esta conexión. Te veo aquí muy atareada con la conexión y con todo. Qué maravilla que lo has conseguido. Me ves ahí como con Te veo, dos sí, te cámaras, veo una para un lado del trabajando. aula, la otra para el otro lado. Así Sí, que aquí con la ayuda de las chicas que son maravillosas, vamos a tener a nuestros compañeros y compañeras. genial. Pues los escucho. Ujú. Qué bueno que estás grabando porque me ¿Aló? encanta esta sesión, sí. Ahora sí, ya está. Ante todo, buenas noches, bueno, buenos días, buenas tardes para quien sea que esté viendo aquí en el canal de Ventana Abierta. Ante todo, también. Yo tenía una consulta respecto a cómo se le ocurrió realizar un esquema clásico de personajes que tengan tanto contraste en sus ideales. Por ejemplo, Kalichín vive y muere por la justicia que tanto anhela en su país. Y luego tenemos por otro lado a Lara Pozo, que vive y muere nada más que por sí misma. Traiciona a sus compañeros, siempre hace contrato. Es más, hay una viñeta que le sigue justo a otra, en la que primero hace contrato con Albertina, dice uniremos a Montés y seguidamente está haciendo coito con, con Montés. Y me parece chistoso la parte de que haya personajes que tengan tanto contraste. Y me gustaría saber qué le inspiró a realizar personajes que tengan estas cualidades tan marcadas, ¿no? También Eh, otro ejemplo que quería decir antes de darle el pase era, por ejemplo, que con la muerte de Kalichín no hay ningún sentimiento personal que se le pueda encontrar al enmascarado. Todo es por la justicia, por los valores que se le contagian de su hermano Calichín antes de su fallecimiento. Incluso de Rebeca, tras perder el amor de su vida, solamente se preocupa por la justicia de su país. yo creo, sí, interesante lo que preguntas. En el caso de los personajes que llevo a situaciones extremas, lo que tú dices, ¿no? Esa traición, ese llegar a tan buen entendimiento con Montés después de haberlo tenido de otra manera con Albertina o con Lara Pozo, ¿no? Estos personajes que se traicionan. Y en el caso de una obra de teatro, justamente estas emociones extremas, estos extremos, permiten desarrollar todo ese mundo complejo de la mente humana, de los anhelos más oscuros del ser humano, ¿no? Y lo que tú dices, cómico, sí, porque también no va a quitarle lo oscuro ni lo siniestro que, que representan estas negociaciones, estos acuerdos entre villanos, pero ese elemento que por un segundo nos
puede llamar a una sonrisa, son interesantes porque ya es denso y no va a dejar de ser denso todo este mundo, ¿no? Pero son momentos que permiten distintas maneras de respirar al público, ¿no? Y eso, yo creo que los personajes hay que llevarlos a las situaciones más extremas, ¿no? Si quieres mostrar, caer en lo descarnado, porque así puedes resaltar aquello que es sublime y al mismo tiempo poner un spot que te permite ver hasta qué punto podemos decaer, ¿no? Y yo siempre digo que no, claro, en este mundo de la ficción yo divido, hay los villanos que son solo malos y los buenos, pero en los seres humanos tenemos de ambas cosas. Nosotros tenemos de buenos y también tenemos todo lo que va a sacar de sí mismo, lo peor que va a sacar de sí mismo Montés y la gente que está con Montés, habita de manera pasiva en nosotros. No es que sea imposible que nosotros un día actuáramos malamente. Lo que pasa es que el ser humano tiene la posibilidad de manejar estas partes que no nos gustan de nosotros y doblegarlas, ¿no? Domarlas, educarlas para que no nos lleven a convertirnos en un Montés. Esa es la posibilidad que tenemos de convertirnos en buenas, ¿no? Que nos permite convertirnos en buenos ciudadanos. Yo he tratado mucho en mi obra temas así muy crudos. Y las guerras mundiales y la guerra civil española, por ejemplo, aparecen en más de una obra mía. Y siempre digo yo, qué bueno haber tenido la suerte de crecer en una ciudad, en una democracia, que no he tenido nunca que encontrarme en las situaciones en que se encontraron los jóvenes como ustedes o más jóvenes que de repente eran llamados en el Tercer Reich por Hitler a defender los ideales de Alemania y tenían que ir, o la gente, los soldados que tuvieron que cumplir las órdenes de incinerar y convertir en ceniza durante el Holocausto o en Auschwitz o en los campos de concentración, de convertir en ceniza seres humanos, ¿no? Tenemos la suerte de estar ustedes en un aula y yo aquí en mi casa tranquilamente, ¿no? De noche, disfrutando de una conversación maravillosa. Porque Hitler no nació asesino. Eso es lo terrible en el ser humano. Hitler no nació asesino. Hitler fue un niño como cualquier niño que sale de una maternidad en Lima, como cualquier niño que nace en las condiciones que nazca. Y no hay niño que nazca malo, eso no existe. Pero es la realidad, la sociedad la que va a veces cambiando a un ser humano. Y si el ser humano es débil y no encuentra la fortaleza para enfrentarse a todo esto, ¿no? Tener un escudo suficientemente fuerte y elementos para enfrentarse a toda esta ola de... Se convierte en lo que se convirtió alguien como Hitler, ¿no? Él, por ejemplo, tuvo una situación de violencia, vivió en una situación de violencia doméstica, le pegaban mucho, él se va de casa. Ojo, no estoy defendiendo a Hitler, sigue siendo un criminal y él no hay nada que pueda hacernos disculpar lo que fue el Holocausto y toda esta realidad, ¿no? Que conocemos de la Segunda Guerra Mundial. Pero voy al hecho de que él se va, incluso él duerme en las calles porque no tiene dónde dormir. Y cuando empieza a interesarse por la política, entre otras cosas, porque si iba a una biblioteca, contaba con calefacción y no iba a pasar el frío de alguien que no tiene casa, que es un sin casa. Y ahí empieza a interesarse, ¿no? Y luego yo siempre digo, eh, por no echarme a llorar y tener algo así de, ¿no? Digo que qué pena, ¿no? Qué pena que no lo aceptó la Academia de Bellas Artes, porque él estaba interesado por el arte, incluso llega a hacer una ópera con un amigo, ¿no? Menos daño habría hecho siendo mal pintor que convirtiéndose en el criminal
de guerra que se convirtió, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que lo que es terrible cuando vemos o cuando uno explora un mundo como el del vigilante enmascarado es que, en teoría, todos podríamos convertirnos en un Montés. Depende de nosotros, de las circunstancias, de las condiciones, no llegar a convertirnos, ¿no? Por eso es que el trabajo de ustedes, hay dos profesiones que son de una responsabilidad que da miedo, vamos, ¿no? La de los educadores, que son los que van a formar el pensamiento y la ética de la gente con la cual trabajan en el campo de la educación, ¿no? Con aquellos que van a estudiar con ustedes, y los médicos que tienen en sus manos nuestras vidas, ¿no? La precisión de un cirujano. Si yo escribo una mala novela, no, bueno, pues ya alguien lamentará que la compró, una obra de teatro, le dará pena que gastó, no sé yo, pues cuántos soles por ver una pésima obra de teatro, pero daño, así un daño mortal yo no voy a producir. Eso. ¿Me hiciste una pregunta más o te la he respondido ya? Ahí está. Muchas gracias, señorita Maritza, ante todo. Gracias. Muchas gracias a ti. No, Hola, hola, escucho, escucho. maestra Marisa, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Que tenga una buena energía en todos los días. Muchísimas gracias. Ya, leer su obra, maestra, la necesidad de leer esta obra, esa variopinta obra, implica pues repensar, nos permite así repensar el Perú de hoy, ¿no? Desde la etapa juvenil y este personaje, el panadero, que usted misma lo dijo, ¿no? Que es un artesano de la masa. Y aquí hay un renacimiento muy fuerte que es de Vallejo todavía, la masa, como un colectivo de unión, que implica pues la identidad, esa identidad colectiva que va despertando. ¿Despertando qué? La conciencia política en sí, ¿no? Bueno, a lo que me voy es, además que hay un ejercicio, ¿se escucha? Sí, sí. Sí, Listo. El otro punto era que hay un ejercicio dialéctico intergeneracional, ¿no? La mayoría de los personajes ahí son jóvenes y pues hay algunos, nada más son contados los personajes ya de la anterior etapa. Uno de ellos es pues la madre y yo quería saber cuál era el rol de la madre, el rol teatral, ¿no? Tanto el rol teatral como el rol simbólico también de la madre, porque aquí esta madre se muestra un poco sumisa, un poco hijo, cálmate porque un poco que cohíbe a su hijo, ¿no? No hagas estas cosas o si no vas a terminar muerto. En la última parte, igual lo mismo. Duérmete, hijo mío, duérmete. No es como la madre de Máximo Gorki. En ahí menciona pues el desarrollo de un personaje, ¿no? La conversión de la figura femenina, la madre, hacia la conciencia política femenina en estas épocas. Quería saber eso, maestro, y muchísimas gracias por su presencia. Sí, perdón, ¿cuál es tu nombre? Sí, tu nombre. Me llamo Brian Beto. Muchísimas gracias, muy interesante lo que has dicho. Mira, en el caso de la madre, claro, la madre es la madre de estos personajes y es la madre universal, es las madres que están perdiendo a sus hijos en esta, ¿no? Debido a la represión, a todo lo que está ocurriendo en esta ciudad. Sí, no es la madre de Gorki, pero es que también yo quise presentar, porque ya en Calichín tenemos el impulso necesario que además hace interesante, yo creo que, porque yo podría haber puesto a una madre que empuja al niño, o al joven, pero me parece interesante la capacidad de un ser humano, y máxime de la edad de Calichín, de, incluso si no ha tenido un entorno que condicione esa toma de conciencia, es capaz de encontrar en sí mismo, dentro de sí mismo,
y buscar los elementos necesarios para conformar él mismo. Muchos seres humanos nacen en entornos que no tienen nada que ver con lo que después van a hacer o asumir o con las posturas que van a adoptar, ¿no? Y esa es la fuerza del ser humano. Y al mismo tiempo me pareció interesante mostrar a la madre, no es que la madre no quiera cambios, pero no debe ser fácil, por muy convencida que esté una madre de que tienes que mandar a un hijo al frente para que defienda tu país, o que tienes que exponerlo a que pueda ser torturado o asesinado. No es fácil, y me pareció interesante mostrar esto, ¿no? Ya tengo estudiantes, ya tengo este joven que van a ir porque van a ir, arriesgando su vida y sabiendo que le están arriesgando. Pero me pareció interesante mostrar también, porque un desaparecido, claro, la madre a la hora de enterrarlo va a saber y va a tener conciencia de lo que representa la actitud de un hijo cuando ha defendido ideales como la justicia, la igualdad, la libertad, pero igual sigue siendo una madre, ¿no? Entonces me resultó como escritora, me interesó mostrar todo lo que ha significado esa pérdida para las madres, para los hijos, para la gente que perdió a alguien muy cercano en ese periodo en nuestra tierra, ¿no? O en cualquier lugar donde en este momento tenemos guerras, tenemos gente que ¿no? Está muriendo, gente masivamente, y estas madres que son un poco la representación, ¿no? Que pueden compararse con la famosa escultura de Miguel Ángel, La Piedad, ¿no? Donde la madre está llorando al hijo muerto. Y creo que también eso es importante, porque ya tenemos un superhéroe. Entonces, como ya tenemos un superhéroe y tenemos un personaje que muere por sus ideales como Kalichín, tenemos un rapero, me pareció que bien podría en esta obra tener cabida la otra forma de sentir una sociedad así. Y no dudo de que ella va a estar orgullosa después de enterrar a Kalichín, no lo dudo. Y en el fondo sabe que si sus hijos no asumen la defensa de esta ciudad para recuperar el orden, ¿no? La paz, no va a cambiar la sociedad. Pero creo que así como ha habido un elemento que puede haber algo de amor, ustedes no vieron de humor, así como está el amor, la idea era dar más ingredientes, ¿no? Más condimentos, colocar más especies en más matices, ¿no? Ampliar la paleta de emociones. Ese es el motivo que a mí me lleva a eso. Y me gustó la idea de la masa, la comparación que haces con Vallejo, es un poema que yo he conocido muy jovencita. Y luego, recién ahora se me ocurre, fíjate, ¿por qué panadero, no? Mi bisabuela materna fue panadera. Mira, no lo había pensado antes y acabo de recordar eh, las manos de su hijo, que sería mi abuelo, que es mi abuelo, eh, cuando cortaba el pan, ¿no? Cuando repartía el pan entre los nietos y los hijos. No usaba cuchillo, lo entregaba así, lo sacaba a veces del horno, o sea, sabía usar cuchillo y sabía cortar correctamente el pan, ¿no? Pero este gesto a veces de un abuelo de partir un pan rápidamente en una situación muy familiar. Y siempre me ha gustado. Si yo estoy sola, no voy a usar cuchillo para cortar el pan. Me gusta este gesto de cercanía, de piel con algo que es sagrado, ¿no? ¿Por qué es sagrado? Porque es alimento. Todo alimento es sagrado, ¿no? Todo alimento es sagrado por lo que representa la posibilidad de vivir, como el agua es sagrada. Eso, Brian Beto. La verdad es que los oigo. Eliana, yo quiero conocer los escritos de todo este grupo maravilloso, porque si Sí, ustedes quieren Mari, compartir te los conmigo voy a su mandar, te voy a trabajo, mandar todos los trabajos. Así que me hemos creado un comprometo a drive leer. especial para que yo pueda descargarlo todo y enviarte todos los trabajos de estos chicos maravillosos, chicos y chicas. No sé quién sigue, por favor, vengan, acérquense, que tenemos un Gracias, dispositivo Brian. conectado y tengo a un estudiante controlando que no se fluya ahí el sonido. Gracias, Brian.
Muchas gracias, Brian. Yo Perfecto, también acércate a la cámara, mi amor. hago un movimiento temporal. Ya. Quería preguntar una cosa más. ¿Sí? ¿Quién viene ahora? ¿Quién viene? Soy yo de nuevo. El vigilante enmascarado. Ya. La pregunta era, desde su punto de vista, ¿no, maestra? Desde el lado, no sé, autológico, desde su propia lógica, ¿usted cómo piensa o usted cómo contrastaría, cómo impulsaría este desarrollo crítico, esta conciencia política en el Perú de hoy? Si bien es cierto, la juventud, y no lo digo yo, sino es un cuadro dialógico, ya lo que se está haciendo, la juventud de hoy está decayendo pues en vanidades, ¿no? Ya sea por variables de la globalización, entre otros factores. ¿Usted cree que esa experiencia que usted tuvo en los años, ya sea años anteriores, le vamos a poner, eh, cree usted que es la misma de ahora? ¿Y qué soluciones o qué variables podríamos desarrollar nosotros como docentes primero y nosotros como jóvenes para el desarrollo de la conciencia política? Bueno, desde siempre cuando la gente que tiene el poder tiene intereses personales, si hay un país que está, o sea, si hay un gobierno, si hay gobernantes que tienen interés en enriquecerse, ¿no? Si ocupan gobiernan un país y el país es lo que menos les interesa, van a hacer todo lo posible porque no haya un sistema de educación que forme a la población, ¿no? Porque es la mejor manera. Si ignoramos cosas, si no conocemos cosas, si no puede un ciudadano reflexionar, comparar, ver, ¿no? Va a ser más fácil manipularlo. Yo no sé si ha sido, bueno, hubo gobiernos mejores seguramente que los que nos ha tocado tantas veces en los últimos años, pero yo creo que acá es vital el, el rol de los educadores, ¿no? Que son los llamados a pelear por un sistema, por un sistema educativo que tenga sentido y al cual tengan acceso todos, porque el problema en el caso concreto de nuestro país es que, ¿cómo le pedimos a un niño que ni siquiera tiene para comer que se ponga a leer? O sea, si ni siquiera puede ir al colegio, si no tiene agua. En la época de la pandemia yo estuve en Perú, me tocó en Perú, ¿no? Y claro, se daban recomendaciones tan elementales como lavarse las manos, pero ¿cuántos niños y cuánta gente no tenía agua para lavárselas? O sea, qué estado de atraso, y lo que es muy doloroso es que no es un país que no tenga riquezas, ¿no? Países con mucho menos riquezas naturales crean estados sólidos, economías sólidas, sociedades democráticas, ¿no? Entonces yo creo que acá, más que yo decirles a ustedes, ustedes tienen una responsabilidad enorme en el momento de formar niños. Y ya que ustedes están trabajando con el teatro, claro, uno puede decir, eh, ¿cuánto? A veces uno puede preguntarse, bueno, ¿tiene sentido escribir? O sea, ¿qué puede hacer un cuento mío que lea un niño? ¿Qué puede hacer una obra mía que el niño ve 45 minutos? Si no le puedo solucionar cosas tan elementales como, ¿no? Poder cubrir un mínimo de necesidades que tiene que cubrir un Estado para todos los ciudadanos. Pero yo creo que sí tiene sentido. El arte tiene sentido en este caso concreto, ya que estamos analizando una obra teatral. Tiene sentido, porque una obra yo creo puede darnos, por ejemplo, si se trata en un cuento, ya para irnos hacia el mundo infantil, ¿no? Que no será El vigilante enmascarado, pero hay cuentos que nos traen el problema de los emigrantes, de las diferencias, de la tolerancia, de los derechos, del bullying, ¿no? Entonces, si hay un niño con bullying, que es acosado, que sufre el acoso escolar, por ejemplo, o si hay algún niño cuyos padres se han divorciado y eso produce una situación complicada para el bienestar del niño, y encuentra personajes que están viviendo situaciones parecidas, iguales, pues a lo mejor esa obra va a permitirle
tener esperanza, ver que hay salidas, ver que eso va a cambiar, ver que a lo mejor no tener ya los padres bajo un mismo techo no significa que se corte la relación con ellos, va a abrirles mundos. Y si se abren mundos, si se abren posibilidades a través de un cuento, de una obra teatral, yo creo que se le da elementos a un niño a veces para sobrevivir situaciones de violencia, situaciones de maltrato, situaciones de abuso de todo tipo, ¿no? Entonces yo creo que un país tiene que apostar por la educación, ¿no? O sea, tiene que... Y a veces no todo depende, o sea, evidentemente un presupuesto nacional tiene que considerar la educación, la cultura, la salud. Eso es tan elemental y parece inverosímil, parece de ciencia, o sea, parece algo tan irreal que no sea así, que no sea tan que todavía hablemos de esto como problema o como situación no resuelta. Pero a veces con pocos elementos se puede jugar, ¿no? Ok, no se tiene piano en un aula, posibilidad. No me preocupo de hacer nada por la formación de los niños, musicalmente hablando, o hay grupos maravillosos de percusión que hacen cosas fantásticas con una olla, una sartén, una cucharita, ¿no? Y luego yo creo que la posibilidad de que el niño exprese, y además a través de sus expresiones artísticas podemos conocer cuáles son los traumas que puede estar viviendo, cuáles son las situaciones de emergencia en la que puede estar envuelto un niño y ante la cual podemos actuar, hacer algo, ¿no? Sacarlo de situaciones de emergencia. Yo creo que la educación es o sea, ustedes tienen esa posibilidad maravillosa, ¿no? Ese libro que ustedes le leyeron a un niño y mirarlos siempre, ¿no? Mirarlos, porque estos son personajes, pero ustedes siempre van a estar rodeados de gente viva. A veces sin saber ustedes, con esa canción, con esa palabra de cariño, con ese eh, celebrar algún logro que tengan, así sea pequeñito. Yo no creo en estos sistemas educativos donde se puede decir que un niño es más inteligente que otro, que hay un niño que no es inteligente, eso no existe. Todo niño tiene inteligencia. Es el reto nuestro cuando estamos en un aula o educando a alguien es saber llegar a ese talento, saber explorarlo. O sea, más que agredir a un niño porque a lo mejor esto no le salió tan bien como le puede salir otra cosa, es impulsarlo, estimularlo. Eh, si tienen algo bello, si pueden proyectarle, si pueden llevarse una postal linda con una obra de arte. Si no tienen un proyector, pues hagan que se pasen una postal de uno a uno, porque a veces estos pequeños encuentros, diálogos, pueden cambiarle la vida a un niño. Yo recuerdo cuando se hizo la obra La ciudad bajo el mar en el Gran Teatro Nacional, yo hice el texto, una ópera para toda la familia en realidad, pero también concebía para niños pequeños, si se quería, ¿no? Que fuera el público mayoritario. El tema es la contaminación del plástico, de los mares producida por el plástico, ¿no? Entonces, invento un mundo de los niños corales que están amenazados porque despertaban cada cierto tiempo, pero ahora han despertado y hay algunos niños atrapados en masas de plástico. Y dos niños de tierra, Hugo y Alejandra, van a ir y salvarlos, ¿no? Recuerdo que había niños que al ver esta historia reaccionaban, pero reaccionaban de manera muy concreta, aplicando la impresión, ¿no? La obra había despertado. Recuerdo una niña, mamá, vámonos rápido, vamos a la playa para recoger las botellas de plástico. O sea, si uno consigue que un niño ya reaccione así, es maravilloso porque ya ese niño sintió que puede hacer algo como Hugo y Alejandra para que los niños corales que habitan en Mediterras, ¿no? En el fondo del mar, no mueran atrapados por el plástico. O recuerdo cuando se hizo en el Teatro Británico la primera ópera que hicimos allá, la música era de un compositor finlandés, Timo Juhani Kyllönen, y el texto mío sobre el bullying. Era la primera vez que se hacía una ópera contemporánea en este teatro. Se programaron 8 funciones. Yo personalmente tenía, bueno, siempre uno dice, ¿qué va a pasar con este proyecto? ¿Cómo se va a llegar a los niños? Una música
contemporánea, más fácil es escuchar Mozart a lo mejor que esta música de autores vivos, pero no, hubo que aumentar 6 funciones. Y me acuerdo que los niños de todas las edades, incluso pequeñitos, era la primera ópera que veían. Pero ¿qué los emocionó? ¿Qué los hizo sentir empatía, reconocerse en esa historia? Que la obra hablaba sobre el acoso escolar, donde la víctima del bullying es un niño con problemas, donde el que agrede o ¿no? acosa a otro compañero, ¿no? a un compañero en la escuela, también es víctima de una situación compleja en su casa, no ideal. Y donde el niño que está entre el que es víctima y el que causa el acoso escolar está al centro, también sufre, no lo pasa bien, porque no sabe qué hacer o no se atreve, ¿no? Los niños oían en un silencio conmovedor la obra, excepto en 2 ocasiones, cuando una niña grita cuando uno de los personajes agrede ¿no? al otro y le dice, eres mala, ¿por qué haces eso? ¿No? O sea, es empatía con la niña que está siendo maltratada. Y luego, en otra función, el personaje que es la maestra dice, cuando se entera de que ha habido esta situación y que ella no se ha dado cuenta de que en su aula ocurren cosas así, y le dice ¿no? a los niños, ¿y por qué no me dijeron lo que está pasando? Y un niñito ahí indignado, porque tú no nos preguntaste, porque tú no nos preguntaste, ¿no? Con esto te quiero decir que claro que produce reacciones. Claro que sí. Y por eso es que yo celebro y estoy en este encuentro con con un interés y una emoción especial, porque ustedes van a ser los que tengan ese trabajo privilegiado. Yo sé que no es un trabajo fácil y que no se trata con el respeto y las remuneraciones, porque también en la vida hay que pagar alquileres que merece un maestro. Pero cuando vivan situaciones así que nos hacen sentir frustrados, impotencia porque no se nos dan las condiciones para trabajar que deberían ¿no? darse, pero ustedes siempre recuerden que tienen una situación privilegiada, porque sin darse cuenta siquiera pueden salvar a un niño, a una niña, a un estudiante, una estudiante. ¿No? Y eso es maravilloso. Son privilegiados. Eso. Y yo soy privilegiada porque estamos compartiendo esta noche, estas horas. Eso. Listo, maestra, muchísimas gracias por su Gracias, respuesta. Pai. Gracias por la lectura que nos ayuda a extrapolar muchas cosas en sí. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches, autora Maritza. Yo le quería hablar acerca se plantea que el tema es un cómic musical y usted planteó que utilizó el cómic para darle más énfasis a los personajes, ¿no? Muy buenos, muy malos. Y con respecto al tema musical, creo que también lo utilizaría tal vez por el tema de que tiene trayectoria como libretista de óperas y directora de coros. Explota, digamos, ese talento que tiene dentro de la obra. Por ejemplo, utiliza a Manuel, que es, digamos, el que realiza Big Bossing. Sí. Rima con las palabras ejecutar, actuar, como movimiento, momento. Y esto lo hace que dentro de la obra se vea más artístico. Por ejemplo, también al Capitán Julio bueno, al Capitán Julio en esta parte lo utiliza más que todo para expresar con la música, que sería agua, agüita, purifica mis peces, purifica la memoria de los míos. Y hay otra parte con Lara Pozo, donde nos muestra sus intenciones, donde nos dice que quiere humillar al que ama incluso. Y dentro de la obra, la música permite que se vea más artístico todo, haya de por sí un entretenimiento. ¿Y qué otro propósito tuvo en cuenta para incorporarlo dentro de la obra? Bueno, en este caso, claro, yo tengo esta doble
doble naturaleza, ¿no? Mi primera formación es como músico. Bueno, mi primera formación es la de lector, gracias a mi madre, gracias al hogar en el que yo tuve la suerte, ¿no? Gracias a mi entorno familiar donde tuve la posibilidad de que se me lea desde muy pequeñita, buena literatura, de leer, de contar con libros de arte y eh, no tan pequeña, ya más jovencita, recibo de regalo el piano de una tatarabuela que había llegado de Puno a Arequipa y de Arequipa a mi casa. En esa época no era fácil tener un piano, ¿no? Y este es un visitante maravilloso que me cambia la vida porque yo empiezo a estudiar piano y tengo esta formación musical, ¿no? Entonces creo mucho en la fuerza de la música, pero no todas las obras que he escrito son musicales, porque también creo en la musicalidad de la palabra y en la fuerza de la palabra. La palabra no necesita de la música para ser más intensa, pero en este caso concreto, quizás porque son personajes jóvenes, porque desde muy temprano en la creación de esta obra, imagino un estudiante, un joven que va a denunciar lo que pasa en la ciudad con un rap, ¿no? Entonces, esto hace que me atraiga. Estaba ya trabajando muchas óperas. Pienso, bueno, ¿y por qué no el cómic ligado a la música, ¿no? Que me parece que va a darle un atractivo especial y que va a dar movimiento, ¿no? A todo este mundo que vemos desplazarse en el escenario. Pensé porque además hay emociones tan fuertes, imaginé un coro y un coro siempre tiene mucha fuerza al cantar, ¿no? Vemos un grupo, el colectivo, y eso sentí desde el comienzo, surge en mí la necesidad de que se cante, ¿no? Escucho, imagino a estos personajes cantando y además asumiendo el canto como una manifestación de libertad, ¿no? En el canto somos libres con esta asociación del vuelo, del ave que canta, ¿no? Y el ave que vuela. eh, y por también ofrecer eh, nuevas posibilidades de expresión a través de mi trabajo, ¿no? Perú ha vivido en los últimos años eh, un despertar y una intensificación de los géneros musicales, ¿no? Gente muy talentosa que hace ópera, que hace canto lírico, teatros que tienen actores que cantan, ¿no? Que con formación más y más completa, donde ya bailan, cantan, manejan varias expresiones artísticas, y es un momento en que se me hace muy atractivo crear esta propuesta dramático musical, ¿no? Teatro musical en las artes. Así. Tu nombre era Ahí están acercándose para poder hacerte las preguntas. y me Ahí dicen su Esperanza, nombre. por favor, ayudar para los audios. Es que tenemos que ver toda la manera de que no se filtre y tenemos un parlante. Entonces es toda una tecnología por acá. Ay, ahora está. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, te escucho, te escucho. Ya. Buenas noches, maestra Marisa Núñez. Siempre cuando leo un texto, lo que me importa mucho es qué tanto mi interpretación del texto coincide con los autores. Y en este caso tengo la oportunidad de escuchar lo que usted puede opinar de su texto, y eso a mí me parece maravilloso. Por ejemplo, el de la metáfora del pan. Yo entendía que se elegía al panadero porque era una carrera humilde, pero no, usted me aclara que tiene que ver con la metáfora y la imagen que usa acerca de que el pan se rompe con las manos y no se necesita un cuchillo. En total, el héroe no necesita de la violencia. Eso es lo que puedo lograr entender. Si no es un héroe así, solo a manos. Es una interpretación que gracias a usted no la había visto y me parece excelente.
Y acerca del hip hop, tenía unas dudas, porque si bien dice que es para ir al público juvenil, pero también fue algo que yo empecé a pensar cuando leí. ¿Por qué no optó por el rock, que es tiene un público amplio? ¿O por qué no optó por el reggaetón, que la juventud en sí consume más? Y porque en sí, para mí, esta es mi interpretación, me gustaría que la sepa. Se usa el hip hop porque es underground o porque no lo escuchan en grandes conciertos, sino es la minoría. Y valga decir que entre un cine y un teatro, pues hay más acogida en un cine que en un teatro. Y creo, yo aluciné, por decirlo así, esta metáfora. Si se opta por el hip hop o el rap, es porque quiero ir a esta minoría que es contestataria, porque el hip hop es eso, es rebeldía, igual que lo es el rock. Por eso tal vez mi interpretación es, por eso no opto por la cumbia, que no va por esas lindes y otros géneros. Esa fue mi interpretación, pero también fue por, es un ritmo juvenil, pero fue un poquito más mi interpretación. Quiero decir eso porque es importante, porque desde cuando se habla de Humberto Eco, él dice que la interpretación recae en el lector, pero siempre es importante pues redimirme también a la lectora, porque saber lo que piensa cuando escribe es súper interesante. Y esta sí es la pregunta que creo es puntual. ¿En qué sentido la carta o los carteles que hay en la obra, por ejemplo, las cartas de amor, o los carteles de protesta, involucra todo un sentido, porque recordemos que el amor en la carta es algo sublime, pero el amor en la pantalla, que es una crítica directa a la televisión, es ruin, es burda, no es amor. Esa es mi tercera interpretación que espero que la compartas o por qué usted plantea la carta y los carteles como medio de protesta y también como un medio de cariño o amor representativo, cosa que la televisión o aparatos electrónicos no pueden. Esa sería mi pregunta. Me encantó sus interpretaciones o lo que usted piense sobre. Mira, tu nombre es, perdón, tu nombre es Raúl Alberto. Raúl. Encantada. Raúl, mira, interesante lo que dices. Yo coincido con Humberto Eco en que la interpretación finalmente le pertenece o es del lector. Porque mientras tú estás interesado, y supongo que muchos de ustedes han esperado eh, este momento para escuchar qué opino yo de mi obra, yo he esperado este momento con mucha ilusión, con mucha impaciencia en el buen sentido, en el lindo sentido, porque a mí me interesa sobremanera escuchar cómo leen ustedes mi obra y qué ven en ella, porque aunque yo la he escrito, eso no descarta que yo pueda sorprenderme y coincidir con algún lector en algo que el lector ha procesado de manera consciente y que a lo mejor yo procesé solo en el campo, en mi subconsciente, o de lo cual ni siquiera he sido, ¿no? O decirme algo que ni siquiera he visto. Por eso es interesante. Yo creo que lo atractivo de una obra es eso, que permite una interpretación con cada lector, con cada espectador. Es desde luego, el autor al escribir tiene muchas cosas que compartir y que argumentar o que contar sobre el mundo que ha creado, ¿no? En el caso del pan, ojo, yo hablé del pan, del cortarlo sin cuchillo, por lo que el pan yo personalmente lo asocio a un gesto de amor, de paz, de cariño, eh,
si compartes el pan es que quieres a alguien, es que estás acercándote al prójimo, por decirlo de alguna manera, ¿no? A otro ser humano. Pero lo de la humildad es vital. Claro que hay esa conciencia en el momento de elegir panaderos justamente porque porque venida de gente humilde esta capacidad de análisis de la sociedad en la que está inmersa esta ciudad, es mucho más valioso todo lo que hacen, ¿no? Valioso que alguien que es canillita tenga un libro que ha leído seguramente con un cariño y una valoración que a lo mejor no tiene aquel que tiene en su biblioteca 400 libros, ¿no? Lo único, lo valioso que es este libro lo llegamos a sentir cuando Calichín, ¿no? Cuando lo vemos, la relación que tiene con una vida donde tienes que estar con los pies sobre la tierra. Acá no hay mentiras. Si tienes que comer, tienes que comer. Si no tienes que comer, no tienes que comer. Acá no hay posible doble discurso ni nada, ¿no? Entonces, sí, está ese aspecto y esa conciencia de que superhéroes que tienen eso, la honradez y el pueblo, ¿no? La gente más humilde que va a rebelarse contra ellos. En el caso de la rebeldía, también el rap, claro, a mí me interesa que sea un estudiante que se revela, la rebelión en el buen sentido, la rebelión que nos permite, gestos de rebelión cambiaron, crearon movimientos artísticos, gestos de rebelión cambiaron los destinos de un país, gestos de rebelión producen inventos, descubrimientos científicos, gestos de rebelión hacen que Galileo Galilei se mantenga con lo que sostiene, o la famosa filósofa griega Hipatia, ¿no? De Alejandría, mantengan la convicción más allá de cuál va a ser el precio que tiene que pagar. Esa rebeldía es lo que mueve, o sea, esa rebeldía. Y por eso el rap me atrae, por esa rebeldía, y porque a mí me atrae quizás porque yo soy muy curiosa, ¿no? He tenido una formación en la música clásica, pero soy de esas personas que, así como me siento ante un templo musical cuando escucho la música de Bach, o quedo sin habla cuando estoy escuchando una obra de Beethoven, y también me emociono y me cambia escuchar música tribal, escuchar música de la selva, escuchar músicas, o sea, soy curiosa, me gusta abrirme aquello que desconozco o que no he cultivado o con lo cual no. Yo nunca he cantado un rap, pero en la época musical vivía con mis raps por la casa y además jugaba con mis sobrinos más jovencitos, más chicos. Incluso para uno fue muy inesperado. Pero tía, ¿qué cosa? ¿Qué sabes tú de rap? ¿Qué sé yo de rap? A ver, empecemos a improvisar, ¿no? Y me sentía dichosa porque también estaba explorando un mundo que para mí era nuevo, una forma de rebeldía nueva. Entonces también eso obedece a eso. Pero sí, podría haber sido el rock. Además, yo quedé fascinada cuando vi, por ejemplo, Jesucristo Superstar la primera vez. Uy, de repente María Magdalena cantando, ¿no? O este momento del ensamble donde están Caifás con estas voces bajas y todo, me maravillaba. Yo a veces digo acá a la gente, a colegas míos, en mi próxima vida voy a ser rockera, además de heavy rock, ¿no? No cualquier rockera. Y lo digo de verdad porque es un mundo, pero en este caso me parecía que para este despertar de los ciudadanos, para este gesto de rebelión y que este enfrentamiento a Montés viniera de los jóvenes, el rap era muy valioso como posibilidad para mí. Y luego me pregunta sobre la carta, los carteles. La carta por este sentido romántico, íntimo, pero ojo, yo fui muy distante, por miedo quizás, porque soy muy tonta, muy torpe para todo lo que es técnica, ¿no? Eliana es testigo, para mí ya, uy,
haber llegado a reubicar mi foto y reaparecer acá en el Zoom con ustedes es todo un reto. Me es más fácil escribir una obra que solucionar un problema técnico. Fui muy reacia hasta que escribí el libreto para una ópera que musicalizó un compositor que, vamos, que lo conoce todo el mundo digital, ¿no? Este mismo Sadiel Cuentas, que hizo la música para El Vigilante Enmascarado. Para mí fue un descubrimiento muy interesante y claro que creo que a través de los medios digitales también podemos retratar cosas sublimes, encontrar formas de expresión sublimes. Pero en el caso este de la carta, junto a una realidad tan cruda como la que vemos en esta obra, quise también tener mi momento de romanticismo, ¿no? O sea, el papel, este hecho de escribir, ¿no? Esta escritura que está ligada de otra manera, ¿no? Más artesanal, más sencilla, más llana, más diáfana. Eh, en el caso de los carteles de protesta, ya es otra manifestación de lo visual, ¿no? El papel, son cuadros, son pensamientos que los captas así, ¿no? Como tomas que vas asimilando. Y esa carta en contraste justamente, no porque yo crea que más bien es una pena la existencia de estos programas de tan mal gusto y que además tienen toda una contaminación política e intereses, como en el caso de este personaje, ¿no? De Laura Pozo. Pero los medios digitales, o sea, la televisión, son medios a través de los cuales se puede hacer tantas cosas bellas y usarlos de una manera totalmente distinta, ¿no? Quizás por buscar esos contrastes, ¿no? Y eso. Que no quiere decir que yo no niego que la gente que va a estos reality show no llegue a sentir realmente cariño, sentimientos. El problema aquí es que son espacios manipulados, o sea, se va porque vas a recibir dinero para sacar de manera descarnada debilidades, situaciones, para exponer y desnudar la intimidad de otro ser humano para eh, tener ganancias económicas o materiales, ¿no? Eso es lo que se cuestiona. Eso. Gracias, Raúl. Muchas gracias. Encantado poder tener unos minutos con usted. Muchas gracias a ti, Raúl. Muy interesante lo que has comentado. Gracias. Cuidado. ¿Me puede escuchar? Buenas noches. Perfectamente. Muy buenas noches, maestra Marisa Núñez. Algo que me llamó mucho la atención en todo este conversatorio es que se entiende la educación como el poder de reivindicación y a la sociedad como, digamos, el lugar donde se puede edificar el fin único de existir en una convivencia amena. Pero mi pregunta es, ¿podría existir un vigilante enmascarado si no existe un Vladín Montes? Entonces, la pregunta que cae, digamos, aquí precisando más que nada la intencionalidad con la que se escribe, ¿no? Digamos, todos estos acontecimientos de crueldad, de manifestación brutal, incluso que se comete con la población subyugada, es si se debería entender la crueldad de Vladín Montes como un ente al que hay que doblegar o si se debe tener un sentido reflexivo de lo que se ha constituido como sociedad, es decir, lo que la sociedad ha hecho en el personaje. Si realmente la presencia de lo que usted ha mencionado textualmente como nefasto es planteado de manera estratégica para evaluar el rol de la sociedad y del poder político que tiene en la soberanía, ¿no? Porque entendemos, por ejemplo, que la población, en este caso en la obra teatral, ha sido marginada, ha sido, digamos, vulnerada, violentada en las, digamos, expresiones más profundas, ¿no?
en todo aspecto, digamos, desde una madre por el dolor de la pérdida de un hijo hacia los esbirros que, digamos, ejercen la violencia de forma significativa. Tenemos nosotros que evaluar esa situación desde un sentido quizá represivo, el hecho de simplemente reduccionista, es el término, de simplemente entender que la violencia no debe ser legitimada, no debe ser entendida, digamos, en estos personajes como algo factible, algo digerible para la población, o si es que realmente debemos entender la parte psicológica, cómo es que la sociedad ha influenciado en cada uno de estos personajes y, digamos, ha ejemplificado a estos protagonistas, ¿no? ¿Tu nombre es Mi nombre es Malú. Malú? Malú, sí. Encantada. Interesante, preguntas complejas, importantes. ¿Por dónde empezamos? Bueno, en el caso de un cómic, volvemos a la elección del género, ¿no? Por ejemplificar, si no hay un Batman, si no hay un Joker, no necesitamos de un Batman. Si no hay Montés, no necesitamos del vigilante enmascarado, no porque no se necesite gente honesta que tiene las cosas claras, como el vigilante enmascarado, sino porque probablemente ya no hay gente como Montés. Entonces, si no hay gente como Montés, que es el ideal de sociedad, es lo que soñamos todos como una sociedad ideal, ¿no? Aquella sociedad donde no exista la represión, donde no exista la desigualdad, donde no exista la injusticia, donde no exista seres como Montés, mencioné antes a Hitler, en fin. En el caso este concreto, en el que la idea es que la sociedad debe despertar, porque si no despierta y se enfrenta con Montés, no va a haber un cambio. Entonces, nefasta porque indudablemente es nefasta la construcción de esta sociedad, lo que está ocurriendo. Y en este caso no hay la intención de hacer un análisis psicológico del personaje Montés. Y ojo que te lo digo yo, que soy una escritora que ha trabajado muchos monólogos, tanto en el campo, tanto como obra teatral, como en algunos textos de óperas. Yo creo que si no hubiera sido el arte mi profesión, habría elegido o la historia, la arqueología o la psicología o psiquiatría. Desde muy chica me interesó observar el comportamiento, pero sobre todo el porqué del comportamiento de los seres humanos, desde muy pequeña. Entonces recuerdo que empezaba a incomodar ya a los adultos, pero ¿y por qué, no? Entonces me explicaban, venía el siguiente, sí, pero entonces, ¿y por qué, no? ¿Y por qué? Y claro, la gente ya quería poner fin a la conversación donde alguien fue mencionado un hecho y yo quería seguir días después todavía, pero ¿y entonces por qué? ¿Por qué? Evidentemente, si un niño crece en un hogar donde no está sometido a situaciones de violencia, a situaciones de maltrato, donde se respeta al niño, es un niño que no ha pasado hambre, que no ha tenido que ir a robar comida de los basureros, que no ha sido objeto del abuso de los adultos de ningún tipo, si no es un niño que ha conocido la pobreza, que ha dormido en la calle, evidentemente va a tener la posibilidad de llevar menos traumas sobre los hombros y en el subconsciente que el niño que sí ha vivido todo eso, ¿no? Que el niño para el cual la realidad ha sido eso. Indudablemente, eso no se puede discutir, ¿no? Estos personajes probablemente tuvieron entornos disfuncionales. Yo mencioné a Hitler. Él no nace malo, no nace asesino,
no nace criminal de guerra, ¿no? Una serie de circunstancias hacen que derive en lo que derivó. Ahora, la gran pregunta acá, la pregunta difícil es, cuando se está, o sea, cuando se ha derivado al holocausto y han muerto millones de personas, donde alguien fue capaz de exterminar, como exterminó él, masivamente a gente porque consideraba inferior, porque era gitana, porque era homosexual, porque era judía, porque era así, porque era de una raza que no era aria, porque no tenía, no era normal, porque tenía efectos físicos. En ese caso, ¿cuál es el juicio que emitimos? Probablemente el juicio es contundente. Un criminal de guerra debe ser juzgado y, ¿no? Los juicios de Nuremberg no mataron a todos los que declararon culpables, ¿no? Pero sí fueron condenados. No se podía, hay cosas que ya no nos permiten detenernos en la, en la, en, o sea, no podemos justificar ni podemos perdonar que se hiciera un exterminio de millones de personas porque Hitler eh, injustamente padeció de un entorno disfuncional. Entonces, en este caso, en una obra en la que están torturando, hay represión, hay esbirros que matan a un estudiante, culpan a otro del asesinato, ¿no? Claro, la obra podría ser, y yo tengo el caso de un texto, tú lo conoces, Eliana Kullervo, un joven que comete 4 asesinatos, ¿no? Y ese monólogo sí es una exploración de la psicología y de todo lo que lleva a este personaje a ello, ¿no? Para poder comprender, y el mismo personaje intenta comprender qué lo lleva a estos asesinatos. Es una aproximación distinta, no es que yo no tenga en cuenta eso, pero a veces las obras las abordas con una intención. En este caso, cuando se trate de denunciar lo que está ocurriendo, los actos que llevan a situaciones nefastas a un país, no hay espacio para indagar en eso, porque entonces la obra es otro tipo y la intención es otra. Acá el deseo es mostrar que todos podemos ser superhéroes, que hay una manera, porque tampoco a lo mejor no toda persona que tuvo las mismas condiciones que Montés acabó actuando como Montés. También hay gente que no deriva en eso, ¿no? O gente que es capaz de arrepentirse. Por último, gente que es capaz de llorar porque sí, asesiné, pero lamento haber asesinado. Lo que hace Montés, todavía más Montés, es que él hace una apología del mal, una apología de lo que ha hecho. Y no la dice en un estado, ¿sabes?, de crisis en el que está, lo pillas en un momento muy complejo de su, ¿no?, de explosión de todos sus traumas. No, 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 no. Te lo dice de la manera más fría. Entonces, cuando alguien ya es capaz de defender, de sustentar, ¿no?, de hacer alarde de la apología del mal, entonces me pareció importante, sí, destacar la otra posibilidad, es ser bueno. Así tu profesión sea la de canillita, trabajes como canillita, eres panadero, no has tenido acceso a muchos libros, así tu madre te diga mejor no porque te pueden hacer algo, tú igual actúas consecuente a lo que tú crees que tienes que hacer porque no quieres que eso sea una sociedad que se mantenga eternamente por los siglos de los siglos porque no se puede cambiar, ¿no? Entonces, ahora, yo como escritora nunca voy a justificar lo que hizo Hitler, nunca voy a justificar lo que hace Montés, pero sí me interesa conocer
qué llevó a estos personajes, Hitler, a lo que llega, a aquello en lo que se convierte, y también desde lo más hondo y de la manera más sincera, me produce dolor que un ser humano terminara así, ¿no? O yo hubiera deseado que este niño que nació como cualquier otro niño, sin ser malo, hubiera podido morir sin llegar a conocer y a representar la maldad, ¿no? Eso es lo que deseamos todos. Pero cuando ya no se da, entonces no puedes no condenar una realidad cuando solo puedes condenarla. Por eso utilizo estas dos citas de Camus, ¿no? Como a veces se dice, sí, pero no sé qué, pero no sé cuántos, pero ese niño lo mataron bien muerto porque si no de adulto se hubiera convertido. No, 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 señor. A mí no me justifique, yo nunca voy a estar de acuerdo en que ni estos, ni estos, ni estos, ni estos señores asesinen a un niño de 4 años. ¿Qué razón puede haber para asesinar a un niño de 4 años? Hay cosas que simple y llanamente no pueden ser justificadas, ¿no? Podemos encontrar, sí, el análisis, qué es lo que hace un psiquiatra o un psicólogo. Si te llega un asesino, no le va a decir, eres un asesino, largo de aquí. O sea, tiene un paciente que ha cometido un crimen y como profesional tienes que ser capaz de hacer ese recorrido que tienes que hacer y encontrar desencadenantes y ser consciente de que hay cosas que empujan a un ser humano, ¿no? Pero está lo otro, ¿no? No me digan que eso se justifica, por eso lo categórico de la última cita de Camus, ¿no? Me anegaría siempre a dar una sola razón, una sola, ¿me oye usted?, a esta repugnante carnicería. Incluso la coloco después del fin, de la fecha en que cierro la obra, porque lo siento así, ¿no? Igual, si tú me preguntas si estoy de acuerdo con la pena de muerte, no te voy a contestar que asesinen a todos los asesinos. Yo quisiera no tener que disparar jamás a nadie, ni al ser más repugnante de la tierra. Mejor que la vida, o sea, yo agradeceré si no me tocó hacer. Ahora, si estás en una guerra, ¿qué haces? Tienes que hacerlo porque o te matan o matas, pero son distintos contextos, ¿no? Yo no sé si he respondido. Ahora, si tú me dices, yo creo que no debe ser formalizada como natural la violencia en una sociedad. Porque incluso cuando uno se niega a formalizar y aceptar esa violencia, también estás actuando con respeto también a la condición de ser humano de aquel que está ejerciendo la violencia. Porque si tú condenas a Hitler por un holocausto o a Montés por la represión, es la señal de respeto porque estás esperando de esa persona a quien consideras un ser humano. Estás exigiéndole que deje de actuar distante de lo que debería ser como ser humano. Si tú le dices que es correcto y se lo permites, entonces estás despreciándolo como ser humano porque no consideras que debes exigirle tanto como al vigilante enmascarado o a Calichín. Mira lo que te digo, es muy fuerte lo que te digo. Es también una señal de respeto porque en el momento en que tú exiges otra manera de actuación de un Montés o de un Hitler, le estás dando la posibilidad de dejar de hacer apología de la violencia. Le estás estás expresando el respeto a la condición humana por el hecho de ser condición humana, seres humanos. Y está en Montés decidir si se arrepiente de haber matado a su madre y a todos los que ha matado, o simple y llanamente argumentarte una vez más que es lo que debe ser y que goza contigo, ¿no? Complejo, el ideal. Yo a veces digo, qué terrible, ¿no? Qué terrible. O sea, ¿por qué tener que escribir sobre esto? ¿Por qué todavía esto tiene que ser un tema de literatura
o de la creación. ¿Por qué no puede ser de otra manera? Y ahí está lo terrible, lo que le decía a tu compañero, ¿no? Es que nosotros habitan todos estos sentimientos. Potencialmente todos encerramos un asesino, en teoría, ¿no? Podríamos llegar a convertirnos en asesinos. Y hay cosas tan sencillas como la tolerancia, ¿no? La tolerancia, cosas tan elementales. Partir del hecho de que respetas Y vente para acá para que te conozca. Ven para acá. eso. No sé Marixa, si muchísimas lo gracias. esperaba, Sí, hermano. claro que sí. Ven para acá para que me quiero que conozcas al estudiante que me ha ayudado en toda la parte técnica y que está parado todas estas 2 horas aquí controlando el sonido. Ahí Hola, está. ¿cómo te Bravo, llamas? Marixa. Gracias por estar con nosotros desde allí. Vengan los que puedan alcanzar por Gracias a aquí por la usted. pantallita, vengan acá. Vengan para que se despidan de Marixa. Gracias. Estamos Muchísimas felices gracias a de haber estado ustedes. contigo, Y Mari. yo Queda un feliz, montón todavía. Ahí agradecida. están las cámaras. Acérquense a las cámaras. Gracias, Acerquémonos. Marixa. Qué lindo recuerdo. Gracias. Adiós. Muchas Qué gracias lindo. a Aquí te pasaré el ustedes, a todas video. ustedes. Muchísimas El gracias. video y espero Te voy a vuestros pasar todos los análisis trabajos. y los Chao, nombres. gracias, Mari. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias, Marixa, eres lo Todos máximo. ustedes han hecho un análisis bellísimo, importante para Te mí voy a pasar escuchar todos los cada trabajos. uno, Muchas a cada gracias, una de ustedes. Marixa. Gracias. Un beso, Eres todo lo mi máximo. Te cariño. quiero. Los quiero, los Chao. quiero. Adiós. Espero que nos veamos pronto, Marixa, o en Lima o en Helsinki, pero tenemos que vernos. Nos Te veremos. quiero Y mucho. ojalá Chao, pueda chao. vernos algún día de Gracias. manera presencial. Adiós a Ay, todos. sería genial cuando vengas a Lima, te traigo para que los conozcas. Genial. Chao, chao. Adiós. Si por favor alguien Gracias. necesita Digan alguna gracias, obra chicos. mía, me lo dicen. Adiós.